Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Un momento, voy a... Está grabando. Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, análisis macroeconómico. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con estudios de maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto, estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En gestión pública, el tema de hoy, análisis macroeconómico. Y tenemos que preguntarnos qué es el marco macroeconómico, ¿no? Antes de hablar de los lineamientos de política económica. El marco macroeconómico multianual es un documento de Estado que tiene por finalidad definir un conjunto de parámetros que constituyen, pues, un marco para hacer sostenible las finanzas públicas, dando referencias sobre el déficit fiscal y el crecimiento real de sus gastos no financieros.
Este documento, este marco macroeconómico multianual, además de ser un marco para la planificación de las finanzas públicas, ofrece pues un panorama que predice qué sucederá en nuestra economía, incentivando pues la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros para invertir en un país con una economía estable, a partir pues de las proyecciones sobre el contexto internacional y las proyecciones macroeconómicas y fiscales. El marco macroeconómico multianual ofrece pues un panorama predecible de la política económica con proyección a 3 años para la actuación del Poder Ejecutivo y las entidades públicas, así como la toma de decisiones de los agentes económicos nacionales y extranjeros, ¿no? Y en cuanto a los lineamientos de política económica, tenemos pues que los lineamientos de política económica están vinculados a una estrategia que viene implementando el gobierno para lograr pues en el corto plazo una rápida reactivación de la economía sin descuidar los avances en el control de la pandemia y sentar esas bases para afianzar un crecimiento sostenido, ¿no?, en el mediano y largo plazo. Este crecimiento estará acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones e impulso a la competitividad y la productividad, los cuales pues permitirán mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades más justas para todos los peruanos. Y eso es lo que se espera en la reactivación económica, porque si bien es cierto con esto del confinamiento, ahora ya se están dando más ampliaciones tanto para cines, restaurantes, hoteles, playas, etcétera, para lograr reactivar la economía en nuestro país, ¿no? Tanto en el nivel de turismo y reactivar pues a las pymes, a las pequeñas empresas que son generadoras de empleo. Y es un marco de políticas macroeconómicas porque contiene pues los principales aspectos del programa económico del gobierno. Describe el marco macroeconómico de políticas macroeconómicas, permite describir ese desempeño de la economía peruana y de sus relaciones con la economía internacional, ¿no? Emplea pues un conjunto de indicadores macroeconómicos tales como el Producto Bruto Interno, la inflación, el tipo de cambio, exportaciones, importaciones y la balanza comercial. Y es de proyección multianual porque comprende en su análisis de los indicadores macroeconómicos un periodo pues hasta de 5 años, tomando información del año previo y la del año en curso, por decir el 2021, y proyecta pues un escenario futuro de la economía peruana en el contexto mundial para el siguiente año con un horizonte de 2 años más. Y en el aspecto pues macroeconómico, la prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años ha permitido pues al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse pues como una de las economías con mayores fortalezas fiscales de la región, ¿no? Así, el Perú ha registrado pues una larga trayectoria de crecimiento continuo bajo nivel de deuda pública, ¿no? Bajo nivel de deuda pública, la inflación más baja de la región, altos niveles de reservas internacionales y menor riesgo de país y la volatilidad cambiaria respecto pues a sus pares regionales. Estas fortalezas macroeconómicas de las que goza la economía peruana le han permitido pues adoptar un conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19 y crear esas condiciones para una rápida recuperación económica. Actualmente, el plan se encuentra pues en la fase de reactivación económica, cuyo objetivo es garantizar, ¿no?, que la economía peruana mantenga su resiliencia
¿no? Y pueda recuperar su crecimiento potencial. Además, como parte de la estrategia de reactivación, se encuentra pues en marcha el proceso de reanudación de actividades económicas, el cual pues consta de 4 fases. Inició con la fase 1 en mayo y actualmente ya en la fase 3, la cual le permitirá pues a la economía alcanzar ese nivel de operatividad de hasta 96%, la habilitación de la fase 4 está pues condicionada a la evolución de la pandemia y el éxito de la estrategia sanitaria en la contención del virus. Y estamos viendo pues que ya, por decir, en la ciudad de Piura, de donde les hablo, ha habido solamente el fallecimiento de una persona en las últimas horas, ¿no? En la última semana. Y eso implica pues que muy pronto con la reactivación que se está haciendo de los aforos al 50% en los centros comerciales, en los cines, ¿no? Se verá pues esas estrategias a seguir para continuar con los protocolos, para ver pues cómo va evolucionando y cómo se va a reactivar también la economía. Y cuando hablamos cuáles son esos objetivos del marco macroeconómico multianual, el objetivo pues del marco macroeconómico multianual es asegurar las condiciones de equilibrio o superávit fiscal. También son objetivos, tenemos del marco macroeconómico multianual, establecer pues esos parámetros para la acción del Estado a partir del conocimiento de sus ingresos y capacidades de endeudamiento, garantizando pues esa disciplina fiscal. Reducir también los efectos de los cambios en la economía mundial sobre la economía peruana a partir pues de un conjunto de previsiones financieras sobre nuestros ahorros y reservas en dinero y valores. También nos permite como objetivo específico del plan del marco macroeconómico multianual pues favorecer la adopción pues de políticas públicas acordes con las tendencias de la economía mundial que apoyan pues un crecimiento económico continuo a fin pues de crear condiciones para la generación de empleo y reducción de la pobreza. También vemos pues que hay de maneras de controlar esa tasa de inflación para lograr que nuestra moneda nacional tenga la estabilidad necesaria para favorecer pues el desempeño de las empresas y los agentes económicos, ¿no? El principio rector que guía nuestra política fiscal consiste pues en asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando pues superávits fiscales en los periodos que son favorables y permitiendo únicamente déficits fiscales moderados en periodos desfavorables, ¿no? Eso está en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Por su parte, en el mediano plazo se busca pues retomar, ¿no?, la senda de consolidación y crecimiento sostenido de la economía a través de medidas que permitan pues promover una mayor acumulación de capital y mejorar la eficiencia de la economía, ¿no?, en el manejo eficiente de los recursos, ¿no?, tanto humanos, financieros, tecnológicos, ¿no?, en la modernización también del Estado, ¿no?, de la gestión pública. Entre estas destaca pues el mayor impulso a la ejecución de la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, que consta pues de 52 proyectos por un monto de inversión de alrededor de 99.000 millones y que permitirá cerrar cerca del 30% de la brecha de infraestructura de largo plazo, mediante pues la exceptuación, en primer lugar, de las licencias de habilitación urbana o de edificación, facultad extraordinaria a los diferentes niveles de gobierno para la adquisición y liberación de áreas necesarias para llevar a cabo pues la ejecución de los proyectos priorizados, ¿no?, y complementarios. El impulso pues a los mecanismos que acelera la ejecución de algunos proyectos, ¿no?, que están en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no?, el PNIC, y las obras del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, entre otros.
Y en la parte microeconómica, ¿no? La economía peruana pues ha destacado, ¿no? Por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y una de las tasas más altas de la región en cuanto a crecimiento. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 ha develado que es necesario resolver una serie de debilidades estructurales. Así, por ejemplo, la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Entre otros aspectos estructurales que han sido pues limitantes para la efectividad de las políticas en un mayor control de la pandemia, lo sabemos, ¿no? En esa infraestructura de salud, en esas camas UCI que no estaban, el oxígeno, las plantas de oxígeno que deberían existir en los hospitales, ¿no? Algunos eh, se han acondicionado a los hospitales, a áreas especiales para atención de COVID, ¿no? En ese personal incentivista en cuanto a médicos, enfermeras, etcétera, en toda la infraestructura que se vio pues desdibujada ante nuestros ojos, vimos pues que las postas de salud no podían atender a este tipo, a esta pandemia, y los hospitales pues tuvieron que crear áreas especiales para la atención de la pandemia en las primeras olas que hubieron pues tanto el año pasado como en este año, ¿no? Y en esa línea el gobierno pues está comprometido en poner todos sus esfuerzos para seguir trabajando en medidas que busquen resolver los problemas estructurales del país y generar, ¿no? Y generar una mayor eficiencia y competitividad, dado que esta crisis también representa pues la oportunidad para hacer del Perú un país más justo y equitativo, ¿no? Y con la pandemia hemos visto, muchas veces hemos escuchado de la inclusión, tanto educativa, una inclusión que no existe, ¿no? Porque hemos visto como zonas rurales, si carecen de servicios básicos como la luz, el agua, el desagüe, y no hay conectividad, entonces, ¿de qué inclusión educativa hablamos? Es cierto, el Estado ha proporcionado tanto a nivel de becas, programas sociales, entregar tablets, todo, pero es insuficiente porque es bastante zonas rurales donde no llega, ¿no? Donde no llega la educación, ni la salud de calidad, ni esos servicios básicos, ¿no? Por eso el Estado tiene que resolver esos problemas estructurales y generar pues esa mayor eficiencia y competitividad que debe existir. Y cuando hablamos cómo se elabora, en primer lugar, cómo se elabora el marco macroeconómico multianual, ¿no? Antes de hablar de la política fiscal, primero la elaboración de ese marco macroeconómico multianual, el Ministerio pues, de Economía y Finanzas recolecta la información de los distintos sectores productivos e instituciones públicas especializadas como la SUNAT, el Banco Central de Reserva y otros. También se analiza este contexto internacional, el programa económico, la situación macroeconómica. Las proyecciones pues macroeconómicas se utilizan junto con la política tributaria y arancelaria para proyectar pues los ingresos, y estos sumados a la meta de déficit fiscal dan como resultado el gasto público que lleva pues a la formulación de ese presupuesto público, que nosotros sabemos que ahora con la ley de descentralización, pues el presupuesto público se esperan pues esos pedidos que hacen las instituciones públicas, ¿no? Solicitando pues una asignación del presupuesto, dígase para pensiones, para obras que ya tienen canalizadas, y que ellos también dependen pues de ingresos propios. Digamos, una municipalidad tiene el impuesto de la alcabala, el impuesto de licencia de funcionamiento, las tasas, impuesto a la licencia de construcción, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues que los ingresos y esa meta de déficit fiscal sirven pues para elaborar el financiamiento de ese déficit fiscal y la proyección del servicio de la deuda pública. El Poder Ejecutivo remite pues al Congreso de la República para su aprobación el marco macroeconómico multianual, ¿no?
conjuntamente pues con esos proyectos de leyes anuales del presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público, los que deberán ser consistentes con los señalados pues en el marco macroeconómico multianual. El Ministerio de Finanzas, el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas remite pues el proyecto del marco macroeconómico multianual al Banco Central de Reserva del Perú antes del 30 de abril. El BCR emite su opinión técnica sobre dicho marco macroeconómico multianual en los 15 días siguientes a su envío. Y el Consejo de Ministros aprueba el marco macroeconómico multianual que es publicado junto pues al informe técnico del Banco Central de Reserva del Perú y que lo hacen en el mes de mayo. Y en la declaración de la política fiscal, los principales lineamientos de la política fiscal considerados pues en el marco macroeconómico multianual 2021 al 2024 son los siguientes. En primer lugar, busca asegurar el retorno de las finanzas públicas a una senda sostenible a través de un manejo prudente, responsable y transparente que garantice pues la estabilidad macroeconómica del país. En el actual contexto de alta incertidumbre, se suspendió excepcional y temporalmente las reglas fiscales como respuesta pues ante la crisis sanitaria y económica y ocasionada por la COVID-19. También dentro de los lineamientos de la política fiscal para el marco macroeconómico multianual 2021-2024, tenemos pues incrementar los ingresos fiscales permanentes, dada la necesidad pues de conducir a las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, al mismo tiempo que se permita pues mantener un nivel de gastos adecuados para asegurar esa correcta provisión de bienes y servicios públicos. Será indispensable continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación. ¿Y cuál es la base legal del marco macroeconómico multianual? El marco pues macroeconómico multianual, ¿no? Es elaborado por el Poder Ejecutivo de conformidad pues con lo establecido en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, siendo encargado de su elaboración pues el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. La relación que existe pues del presupuesto público y el marco macroeconómico multianual respecto a sus implicancias para la transparencia, la rendición de cuentas, está normada pues en esa ley de transparencia y acceso a la información pública, según lo establece pues el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. El Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso el proyecto de ley del presupuesto, por ejemplo, para el año 2022, conjuntamente con el de endeudamiento y el del equilibrio financiero, antes del 30 de agosto de cada año. Adicionalmente, en el artículo 75, el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, obliga pues que los referidos proyectos de ley deben ser consistentes con las proyecciones y las políticas económicas pues establecidas en el marco macroeconómico multianual. ¿Y qué contiene el marco macroeconómico multianual? El marco macroeconómico multianual pues contiene medidas de política y resultados de todos los niveles de gobierno, empresas públicas y sector público no financiero. Y cuando nos hablamos de todos los niveles de gobierno, significa pues gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales. Y en cuanto a los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal, en esa declaración de principios de política fiscal también tenemos las previsiones para los próximos 3 años. Es el nivel de endeudamiento público y proyección de pago de la deuda pues a largo plazo. Montos también de principales proyectos de inversión pública. También contiene las principales variables macroeconómicas
También el marco macroeconómico multianual contiene pues las metas de la política fiscal para los próximos 3 años y esas proyecciones de ingresos y gastos fiscales del gobierno general, también como los regionales y los locales, ¿no? También en otra de los, perdón, de los lineamientos, ¿no?, de la política macroeconómica multianual tenemos pues asegurar la provisión eficiente y oportuna de los servicios públicos en un contexto pues restrictivo generado por la COVID-19. Se hace necesario pues revisar, ¿no?, y priorizar el gasto público para orientarlo estrictamente pues hacia los servicios prioritarios para la población. De esta manera se requiere asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo de toda la cadena logística necesaria pues para atender necesidades de la población. También otro de los lineamientos del marco macroeconómico multianual es mejorar ese proceso de gestión de la inversión pública para contribuir a la reducción de brechas de infraestructura. La inversión pública pues es un instrumento eficaz para generar empleo y en consecuencia dinamizar la actividad económica. Nosotros pues justamente la preocupación de las personas ahora que han perdido muchos el empleo por la pandemia, muchas empresas pues se han visto obligadas a cambiar de giro, a reducir personal, etcétera. Las pymes pues endeudadas y no por decir así como está en Gamarra, pues algunos sí han logrado pues vender a través de las redes sociales, pero no se ha podido colocar el 100% de lo que estaban acostumbrados en determinadas fechas, como para la etapa de uniformes para colegios, uniformes para instituciones, etcétera, ¿no? Los cambios de ropa en lo concerniente pues a ropa de invierno, de otoño, de verano, etcétera, ¿no? Entonces se han visto muchas perjudicadas y tenían deudas con los bancos, ¿no? Entonces se está tratando pues de reactivar en ese sentido también la economía, ¿no? Y por eso se dice mejorar el proceso también de la inversión pública en esa construcción de carreteras, infraestructura educativa, hospitales, etcétera, ¿no? Que al implementar y al ser la inversión pública, pues es un instrumento generador de empleo, y justamente esa inversión pública ir de la mano también con la inversión privada, ¿no? Entonces, se espera pues esa generación de empleo para poder reactivar nuestra economía también en todos los sectores, tanto en el sector turismo, en el sector gastronómico, etcétera, de todo lo que realizan tanto empresas privadas e instituciones públicas, ¿no? Para lograr pues ese crecimiento y volver a una parte no tanto de normalidad, irnos normalizando poco a poco, ¿no? Porque el virus, como se dice, no se ha ido, va a estar allí, ¿no? Entonces, pero al menos poder contrarrestar y lograr esa eficiencia que como institución pública, como institución privada, se busca, ¿no? Ir hacia esa meta, hacia ese objetivo que se persigue, ¿no? Para eso se hacen estos, este marco también macroeconómico multianual y el programa económico, ¿no? Que contiene, pues, esas líneas rectoras de la economía peruana. Su principal, pues, orientación es construir una economía sólida que permita, pues, alcanzar las metas para desarrollar nuestro país, reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida de la población de manera sostenible. Y para ello debe cumplir pues esos objetivos centrales que son 4, ¿no? Primero, el nivel alto de reservas internacionales como uno de los 4 objetivos, el crecimiento económico alto y sostenido. Otro de los objetivos es la promoción de la inversión privada, ¿no? Y el empleo productivo permanente, esas bajas tasas de inflación, ¿no?
y justamente eso es lo que persigue la sociedad en su conjunto, ¿no? Nadie, creo que a nadie le es placentero llegar a un supermercado y todos los precios subidos exageradamente en algunos casos, ¿no? Dígase del aceite, dígase de la leche, el arroz, etcétera, ¿no? Entonces, se trata pues también como objetivo del programa económico esas bajas tasas de inflación. Y para el cumplimiento de esos objetivos centrales del programa económico, pues se necesita pues una política económica encaminada a fortalecer esa estabilidad y el crecimiento de nuestra economía. También la promoción de la inversión y la producción para lograr pues una mayor eficiencia y productividad, competitividad de la economía y la generación de ese empleo que está solicitando la mayoría de la población. También una política comercial pues orientada a lograr una mayor apertura y competitividad de la economía peruana en los mercados internacionales. También otro de los cumplimientos de estos objetivos centrales del programa económico, se requiere pues una política fiscal que aliente la participación del sector privado mediante la inversión y restaure pues ese equilibrio fiscal. Un entorno que proporcione también un adecuado y atractivo sistema, ¿no? Como dice, que las leyes sean claras, ¿no? Para propiciar ese adecuado, que necesitamos también de la inversión privada, un gasto público disciplinado, eficiente y eficaz, pues que permita ahorrar al Estado para mejorar la distribución, principalmente para aumentar el gasto social y no, por decir, en esos puestos que ahora con mucha sorpresa vemos, ¿no? De personas que no tienen experiencia en gestión pública, en administración pública, que no se capacitan o no llevan, ¿no? Y no han trabajado para el Estado, no ha habido mayor participación y se están nombrando pues gente que no tiene ni la experiencia ni el perfil que debe tener un servidor público o un jefe de una institución pública, ¿no? Para eso se solicita pues una serie de requisitos cuando postula uno a un cargo público, ¿no? Tienes que tener experiencia tanto en la actividad privada, ¿no? Como en la actividad pública. Tener experiencia y capacidad de gestión, también haber participado o trabajado dentro de instituciones públicas en el cargo requerido, ¿no? Por eso se trata, pues, de tener un gasto público disciplinado en el sentido de no saturar más a las instituciones públicas, sino convertir a estas instituciones públicas mediante, pues, eh, un crecimiento que sea, pues, muchas veces también aceptado por la población, porque si se dan servicios de calidad, nadie se quejaría, pues, de las instituciones públicas, en esa modernización del Estado y en esa gestión pública que deben existir, ¿no? Desde el funcionario público, fijarse, pues, estas metas, ¿no? Que así como se hacen en las organizaciones privadas, en las empresas privadas, que se planifica, se organiza, se dirige y se controla, igualmente en las instituciones públicas para no ver esos desvíos de fondos, esas situaciones muy embarazosas que vemos últimamente, ¿no? Ahora, fortalecer la recaudación del impuesto predial para reactivar las finanzas municipales, ¿no? Y la provisión de gastos de servicios locales. El reto que se le impone pues a las municipalidades abarca pues la forma de administrar de manera eficiente el impuesto predial y de aprovechar su amplio margen de mejora en recaudación, rendimiento, utilización para proveer más servicios e infraestructura en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes. Nosotros sabemos
que el impuesto predial pues grava a los predios urbanos, a los predios rurales, y se hace pues ese pago anual de acuerdo pues a la base imponible del autovalúo, o sea, el valor arancelario que tienen tanto en las zonas urbanas como en los predios rurales, ¿no? Y hay escalas de pagos, ¿no? Entonces, tratar de recuperar, ¿no? Como se dice, a los contribuyentes, porque ha sido pues un año muy pesado el 2020, muchos perdieron sus empleos, muchos están en la búsqueda de un nuevo empleo, muchos han recuperado ya su empleo, y entonces también las municipalidades tienen que tratar de recuperar a esos contribuyentes, pero estableciendo pues dando facilidades para sus pagos, ¿no? No, como se dice, no tienen, algunos inmediatamente los mandan a Infocor, mandan resoluciones, pero no han llegado, como se dice, al cliente, al cliente que es el contribuyente, ¿no? En esas facilidades, por eso se trata, pues, fortalecer esa recaudación del impuesto predial para reactivar, pues, esas finanzas municipales y la provisión de servicios locales, porque el impuesto predial, el impuesto a la licencia de funcionamiento, el impuesto a las licencias de construcción, etcétera, del Foncomún o el canon minero, el canon petrolero que se asigna pues a las zonas que merecen ese canon petrolero o minero, ¿no? Y ver pues que en esa capacidad de gestión que no inviertan en cosas no necesarias para la población, sino más bien aprovechar esa recaudación para mejorar la calidad de vida de muchos de sus habitantes, en las cuales pues les pertenece a esa municipalidad, y no hacer obras que queden también inconclusas, sino en esa generación pues de obras de calidad que la población espera, ¿no? Para satisfacer también necesidades, ¿no? Como el otorgamiento, pues, de servicios públicos y la atención también que sea, pues, de calidad. Ahora bien, en los lineamientos de la política tributaria, las medidas tributarias, perdón, dictadas, las medidas tributarias dictadas en los últimos 15 años han permitido pues incrementar los ingresos tributarios, registrándose pues en el año 2019 una presión tributaria de 14.4%, superior en 0,3 pues a los registrados al año anterior. También, no obstante, esta presión es significativamente baja en comparación pues con promedios en países de América Latina y el Caribe, ¿no? Donde está en 23.1% en el 2018, allí es 2018, perdón, y con el promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 34.3% durante el 2020. La recaudación sufrió una caída importante, al igual que todos los países, como consecuencia pues de la crisis económica general y mundial, ¿no? Originada por la pandemia del COVID-19. Dentro de este contexto, el énfasis pues de la política tributaria inmediata adoptada por el Perú ha sido otorgar un alivio financiero a las empresas pues como pymes, mediana, pequeña y mediana empresa, pues dándole facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y entre otros por medio de flexibilizar la exigibilidad del cumplimiento y los vencimientos de los plazos de las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Y por qué es importante el marco macroeconómico para nuestro programa económico? Porque al predecir el comportamiento de los indicadores de la economía, permite pues anticipar la probable relación entre los aspectos internos y externos. Y entre los aspectos externos que explican pues el crecimiento económico, tenemos los siguientes: se mide a través del nivel de exportaciones, las fluctuaciones en los precios internacionales, el crecimiento también de la economía china. Y entre los aspectos internos se consideran pues las variables que pueden ayudar a predecir la estabilidad de nuestra economía, como las políticas fiscales, los niveles de tributación logrados y las políticas de gasto público. Además,
contribuye pues a afianzar las finanzas internacionales, pues permite negociar deudas y gestionar nuevos créditos. También, ¿por qué es importante el marco macroeconómico para el programa económico? Porque funciona pues como referente para el análisis de riesgo para los inversionistas tanto nacionales y extranjeros. También es importante porque sirve como parámetro para la actuación de las entidades públicas y privadas. Por eso ahora se solicita esa participación ciudadana, porque el ciudadano puede vigilar el cumplimiento de esas metas que se propone el gobierno para un año determinado. También se debe participar e incidir en la elaboración de ese marco macroeconómico, ¿no? Desde nuestra situación, donde estemos ubicados, en qué departamento, ¿no? Y entre las perspectivas del 2021-2024, tenemos pues que la política tributaria para el mediano plazo debe procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que estos suelen ser regresivos y se concentran pues en pocos contribuyentes, generalmente en lo de mayores ingresos, que lo veíamos anteriormente, como el Congreso pues elaboraba leyes a favor de gente muy poderosa, ¿no? Y vemos pues que había un continuo enfrentamiento, esperemos que ya no siga ese mal modelo del Congreso y del poder ejecutivo y legislativo, en el sentido pues de que sinceramente nos han logrado los últimos 4 años, ¿no? 4 o 5 años hemos cambiado de presidente, como se dice, no me gusta el ministro, me lo bajo, no me gusta el ministro de Educación, no me gusta el ministro de Economía, lo bajaban, y así hemos estado todos estos últimos años, ¿no? Hasta hemos cambiado de presidente, Pedro Pablo Kuczynski, luego siguió el presidente Vizcarra, luego siguió el señor Merino por unos días, luego siguió el señor Sagasti, ¿no? Y que en esos pocos meses tuvimos un poco de tranquilidad a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces vemos pues, como se dice pues, los tratamientos tributarios preferenciales han sido pues, se han concentrado en pocos contribuyentes, generalmente pues a los de mayores ingresos por su mayor capacidad de consumo y de generación de rentas, así como mejor habilidad para aprovechar la normativa, ¿no? Echar la ley y echar la trampa, en detrimento pues de los ingresos públicos que sirven pues para solventar el gasto que debería direccionarse a los más vulnerables. Y vemos pues situaciones en zonas rurales pues que carecen de luz, carecen de agua, de desagüe, solo siembran para pan llevar, esos niños se les apoya con el caliwarma, etcétera, a los niños de secundaria que tienen mayores ponderados, por decir, con las becas para que continúen con sus estudios, pero muchas veces no llega a esas poblaciones, ¿no? Entonces, se utilizan muchas veces a estas personas para las votaciones y luego me olvido de ti, ¿no? Y eso dice mucho de la persona que dice representarlos, ¿no? Entonces, se busca pues con los programas sociales que sean pues necesariamente para ir cubriendo esas brechas sociales y a esas brechas que existen pues, ¿no? En poblaciones más vulnerables, y ver que todos somos ciudadanos, todos necesitan, ¿no? Una atención, y en este caso pues ellos están, como se dice, no en coma, ya están enfermos y no se llega a esa capacidad de gestión del Estado. Para eso existen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y en una manera pues de las instituciones que están en cada departamento y que tienen asignaciones pues en llegar a esa población, tanto en educación, en salud, en tecnología, ¿no? Que vemos pues que de qué les sirve recibir tablets si no tienen energía, no tienen conectividad, ¿no? Y uno lo ve cuando las personas pues uno enseña, ve esa desesperación del alumno pues
de tratar de conectarse, sea por su teléfono, no puede enviar trabajos porque tiene que entregarlos a través, muchas veces solamente leerlos porque significa quedarse sin megas. Hay muchas situaciones pues muy embarazosas y se ve que esas personitas, esos jóvenes pues tienen ambiciones como cualquiera de nosotros, de desarrollarse, de crecer, ¿no? De mejorar, porque como dicen, la educación es el mejor vestido para la vida, ¿no? Entonces, justamente, ¿para qué y cómo se puede utilizar la información sobre el marco macroeconómico multianual? El presupuesto de la República es un instrumento de política económica más importante de un gobierno. Es como un cálculo financiero anticipado de los ingresos, ¿no? Los ingresos, los tributos, las tasas, etcétera, y gastos del sector público, y toma como referencia el marco macroeconómico multianual. ¿Y qué tiene que ver el marco macroeconómico multianual con el presupuesto público? El marco macroeconómico multianual es un instrumento que expresa el programa económico del gobierno peruano, pero también contiene esas proyecciones fiscales que sustentan el presupuesto público, que es de acuerdo pues a los pliegos que realizan las instituciones públicas, tanto gobiernos locales, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, etc. El presupuesto y las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero deben ser, pues, consistentes con lo establecido, pues, en el marco macroeconómico multianual, que funciona de manera, a la manera de parámetros de endeudamiento interno. Los supuestos que sustentan las proyecciones macroeconómicas respecto, pues, a la inflación, al tipo de cambio e ingresos públicos, son importantes pues para determinar la asignación de los recursos al presupuesto general de la República. También hay una correspondencia muy estrecha entre el marco macroeconómico multianual y el presupuesto público, que puede simplificarse pues en que la idea que el marco macroeconómico multianual ayuda a construir pues un escenario probable respecto a los ingresos que obtendrá el país y cómo estos gravitarán, ¿no?, en los recursos a ser asignados al presupuesto para su ejecución en el año fiscal. Por ejemplo, si el marco macroeconómico multianual prevé que habrá crecimiento económico, se me ocurre, del 4%, y en consecuencia va a haber una mayor recaudación tributaria. Es probable, bueno, que el presupuesto general de la República tendrá mayores recursos porque hay una mayor recaudación. Se estima pues el 4%, y si no es el 4%, entonces nuestros gastos no van a estar equilibrados con nuestros ingresos. Entonces ahí va a haber un déficit, va a haber endeudamiento. En cambio, cuando tenemos superávit fiscal, tenemos ese equilibrio dentro de nuestra economía. Un escenario negativo, por eso se dice de la economía peruana, por los impactos de la economía mundial o por la pandemia o por presencia de sequías o catástrofes naturales, puede llevar pues a una disminución de la producción y de esos ingresos tributarios que repercuten pues en el presupuesto público al tener menos recursos. Por eso llegamos a esa conclusión que el marco macroeconómico multianual es una valiosa herramienta que orienta pues la actuación del gobierno en materia pues de su política fiscal, ayuda a las entidades públicas a preparar ese presupuesto anual y favorece pues la inversión privada al presentar un escenario favorable al crecimiento económico en un clima de estabilidad y disciplina fiscal. Y lo hemos visto, ¿no? Renunció el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, que era muy obstruccionista a mi criterio, ¿no? Y no llevaba pues a esas metas, como se dice, siempre se disparaban a los pies, ¿no? Entonces ahora vemos cómo a partir de su salida y la ratificación del señor Velarde en el Banco Central de Reserva, ha traído pues
un poquito de estabilidad en el tipo de cambio. Ha regresado, como decir, antes de julio, ¿no? En los primeros días de julio, donde estaba 3.90, 3.93, y no como llegó al 30 de septiembre, que era un escándalo, el dólar a 4.13, y todo el mundo temía, pues, si tiene deudas en dólar, se compró un auto, se compró una casa, se endeudó en dólares, pues el tipo de cambio, al llegar a 5 soles, imagínense si iba a poder cubrir esa pobre persona. Y siempre, pues, los economistas recomiendan, pues, si uno gana en soles, endeúdese en soles, no en dólares. El dólar siempre va cambiando entre mayo, entre octubre, entre noviembre, entre diciembre. Son fluctuaciones que tiene el tipo de cambio. Te compran barato, te venden caro cuando sale la CTS o cuando hay que pagar la gratificación, etcétera. Y luego ya aumentan el precio dependiendo, pues, si las personas tienen mayores ingresos en esos meses, ¿no? O si salen a vender. Entonces es eso también lo que conlleva, pues, a ese desequilibrio, ¿no? Y hemos visto, pues, que ha bajado sustantivamente el dólar, pero aún no bajan los alimentos. Uno va al supermercado y ve que todavía los precios están altos, ¿no? Entonces, por eso los economistas recomiendan, si ganas en soles, endeúdate en soles, ¿no? Para evitar esa preocupación permanente de las subidas y bajadas del dólar. Ahora, ¿en qué ahorrar? Bueno, ya las personas analizarán, pues, en qué deben ahorrar, ¿no? Y qué es lo que más les resulta. En lo concerniente también, cuando hablamos de la tributación municipal, se deberá, pues, proponer mejoras normativas, ¿no? Con el objetivo, pues, de optimizar la recaudación de los principales impuestos regulados por la Ley de Tributación Municipal, tales como el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, y de igual forma se continuará, pues, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales, pues, orientada a la mejora de esa gestión y recaudación de esos tributos municipales que hacíamos mención. Asimismo, pues, se buscará alinear los objetivos de la política tributaria subnacional con los objetivos generales de política tributaria nacional, a fin, pues, de que los impuestos subnacionales contribuyan con la progresividad del sistema, ¿no? Y en esa respuesta de política económica frente al COVID-19 tenemos, pues, que la economía mundial enfrenta, pues, una de las peores crisis de la historia de la humanidad debido, pues, a la rápida propagación del coronavirus. Los países, pues, a nivel global han adoptado, pues, un claro compromiso para la implementación de rigurosas medidas económicas, sanitarias, de forma coordinada para contener la expansión del virus. Es así como Perú implementó, pues, de forma temprana una de las políticas más estrictas en el mundo a fin de dar tiempo para incrementar, pues, esa capacidad de atención y respuesta al sistema nacional sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades de nuestro sistema de salud. Es importante también señalar que las fortalezas macroeconómicas del Perú han sido fundamentalmente para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Estas son el resultado, pues, de varios años de gestión monetaria, fiscal y macro, en forma prudencial, disciplinada, que posicionaron, pues, a nuestro país como un país solvente, de alto crecimiento y sin esos problemas de inflación o deudas caracterizadas de décadas anteriores. Sin embargo, la crisis generada por el COVID-19 ha demostrado, pues, la necesidad de fortalecer aspectos microeconómicos complementarios y no excluyentes a los macroeconómicos, como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios, ¿no? Así, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenido para mejorar esa calidad de vida de todos los ciudadanos. Y también es necesario sentar las bases para el cierre de estas brechas estructurales y continuar, pues, con el impulso a la competitividad y la productividad. Asimismo, los gobiernos a nivel mundial han desplegado, pues, distintas medidas de apoyo económico para hacer frente a los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19.
Es importante resaltar que el gobierno peruano fue uno de los países, de los primeros países de la región, pues en implementar medidas sanitarias estrictas en el marzo del 2020, ¿no? Cuarentena, restricciones de movilidad para contener el COVID-19, las cuales permitieron tomar acciones oportunas para fortalecer el sistema de salud. Y en la respuesta económica frente al COVID, ante los retos de la pandemia, las medidas sanitarias dispuestas y el deterioro generado de la economía mundial, el Perú ejecutó un plan económico con el objetivo, pues, de minimizar sus efectos sociales y económicos. La implementación de esta respuesta involucró, pues, la suspensión excepcional y temporal de las reglas fiscales, ¿no? ¿Y qué contiene el marco macroeconómico multianual? Hemos visto, pues, que contiene medidas de política y resultado de todos los niveles de gobierno, empresas públicas y sector no público no financiero. Tiene los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo, el nivel de endeudamiento público y proyección del pago de la deuda a largo plazo. También tiene los montos de principales proyectos de inversión pública, las principales variables macroeconómicas. El marco macroeconómico multianual tiene las metas de la política fiscal para los próximos 3 años y tiene esa proyección de ingresos y gastos fiscales del gobierno general, regionales y locales. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, hemos visto la importancia del marco macroeconómico multianual, que, como hemos dicho, es una valiosa herramienta que orienta la actuación del gobierno en materia de política fiscal. Ayuda, pues, a las entidades públicas a preparar su presupuesto anual y favorece, pues, la inversión privada al presentar un escenario, pues, favorable al crecimiento económico en un clima de estabilidad y disciplina fiscal, ¿no? Que es lo que exigen reglas claras para invertir en el país, ¿no? Y algunos todavía tienen miedo. Esperemos, pues, que se vaya solucionando entre los próximos meses, se vaya viendo esa inversión, tanto pública y privada, que es necesaria para la generación de empleo. Buenas noches, he terminado mi conferencia magistral. Desde ya les agradezco su participación. Buenas noches con todos.